Continuamos hoy con nuestro estudio acerca de todo lo que Jesús enseñó. Estamos basando nuestro estudio en Mateo 28, verso 20, donde Jesús ordenó a sus discípulos a que tenían que ir a todas las naciones, hacer discípulos, bautizarlos y luego enseñarles a hacer todo lo que Él enseñó, la cual yo creo que es la mitad descuidada de la gran comisión. Y estábamos mirando Mateo capítulo 4 y vimos algunas de las cosas que Jesús enseñó allí en nuestras sesiones anteriores. Queremos avanzar ahora en Mateo capítulo 5, donde comienza lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y esto consiste en los 3 capítulos siguientes. Hay muchas instrucciones aquí. Aquí dice que cuando vio a las multitudes, subió al monte, y sus discípulos vinieron a él, y comenzó a enseñarles diciendo. Y lo primero que notamos aquí es que Jesús estaba hablando a sus discípulos. El Sermón del Monte no fue dado principalmente a las multitudes. Fue a sus discípulos. Ellos eran los que querían seguirle. Eran los únicos que podían comprender y vivir según las normas mencionadas aquí. Y cada vez que encontramos cristianos que descuidan estos 3 capítulos o toman la instrucción de estos capítulos a la ligera, o como dicen algunos creyentes, esto no es para nosotros, esto es para los judíos o algo así. Hay muchos argumentos locos como ese entre los cristianos que no quieren obedecer todo lo que Jesús enseñó y encuentran más excusas para acabar con lo que Jesús enseñó. Pero vemos que estas son palabras muy importantes que Jesús le dijo a sus discípulos. Entonces, aquellos de nosotros que quieren ser discípulos o son discípulos, las tomaremos muy en serio. Pero a las multitudes se les permitió escuchar. Dice que se sentó y sus discípulos vinieron a él y les enseñó. Pero al final del Sermón del Monte, dice que las multitudes en el capítulo 7, verso 28, estaban asombradas de su enseñanza. Así que la imagen que tenemos aquí es de Jesús acercándose a sus pocos discípulos y hablándoles. Y las multitudes detrás de ellos estaban escuchando lo que él estaba diciendo y estaban asombrados de su enseñanza. Y una paráfrasis dice que era obvio que él había vivido lo que predicaba. Mateo capítulo 7, verso 29. Él tenía autoridad, a diferencia de los escribas que predicaban sin autoridad. Y la razón detrás de la autoridad de Jesús era que él vivía cada palabra de lo que hablaba. La gente tarda mucho tiempo preparando sermones. ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en preparar el Sermón del Monte? 30 años. Él estaba hablando de su vida. Estas no son notas que se sentó un día antes y escribió para hablar como muchos de los predicadores de hoy. Él hablaba de su vida, una vida que había enfrentado todo tipo de tentaciones y diversas circunstancias en Nazaret. Y a partir de ahí, él ahora hablaba de su vida. Y ese es el ejemplo para que nosotros hablemos como hemos considerado antes. Así que aquí vemos en primer lugar 9 bendiciones o 9 lo que yo llamaría actitudes correctas, que son descritas en los primeros versículos del 3 al 12 y luego desde el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Él da una pequeña introducción hasta el versículo 20 y luego el capítulo 5, versículo 21. Hasta el capítulo 7, verso 6, tenemos 9 actitudes erróneas que un creyente no debe tener, actitudes incorrectas. Las primeras 9 actitudes son correctas o buenas actitudes que un creyente debe tener. Y luego al final del capítulo 7 es una conclusión del capítulo 7, versículo 7 en adelante. Así que veamos estas actitudes correctas de las que Jesús habla. En primer lugar, en Mateo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta palabra bienaventurado puede significar feliz o, como la Biblia amplificada dice, alguien a ser envidiado. Si quieres envidiar a alguien en la tierra, no envidies al rico, no envidies a la persona famosa, no envidies a la persona de buen parecer, sino envidia al que es pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos.
Personas con muchas otras cualidades como posesiones y el dinero, todos pueden tener cosas en esta tierra y poseer un reino en la tierra, pero el reino de los cielos pertenece a los pobres de espíritu. Y a la larga, este es el que realmente debe ser envidiado, porque su riqueza va a durar toda la eternidad. Cuando pensamos en nuestra vida en la tierra, incluso si son 70 o 80 años, si realmente crees que el hombre es un ser eterno, la eternidad es interminable, millones de años. Son como solo un segundo en la eternidad. ¿Qué serían 70 años? Nada. Incluso en 2 de Pedro dice que 1000 años son como un día delante del Señor. Y un día es como 1000 años. Así que a la luz de la eternidad, toda nuestra vida en la tierra es muy corta. Por lo que una persona sabia sería una persona que realmente busca tener un futuro en el reino de Dios. Y aquí se nos dice que quien va a tener muchas posesiones en el reino de Dios es el que es pobre de espíritu. Ahora, esta es una frase que no se entiende mucho, porque la mayoría de la gente no busca entender estas declaraciones de las Escrituras. Ellos solo las leen y siguen adelante. Pero es bueno para nosotros pensar en términos de una ilustración. Me parece que cuando pienso en términos de imágenes, tengo una mejor comprensión de la Escritura. De hecho, Jesús mismo explicó muchas doctrinas en términos de imágenes, como la sal y la luz, a través de muchas parábolas. Así que cuando nosotros comparamos pobre de espíritu con pobre de cuerpo, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y entendemos lo que es ser pobre de cuerpo. Un vagabundo o un mendigo es pobre de cuerpo. No tiene lo necesario para sus necesidades corporales. Un mendigo realmente pobre, que vive en la calle y va a estar de casa en casa mendigando para cubrir sus necesidades. Y muy a menudo consiguen solo un poco para sobrevivir durante el día. Y tienen que volver a la misma casa para recibir un poco más para el siguiente día. Por lo que aplicar eso a los pobres de espíritu significa que es una persona que es consciente de su necesidad espiritual todos los días, al igual que ese mendigo que es consciente de su necesidad física todos los días. Y va a casa de algún hombre generoso, y si el hombre le pregunta, ¿qué pasó con lo que te di ayer? Él dirá, bueno, eso se acabó ayer. El dinero que me diste ayer fue suficiente para la necesidad de ayer. Y de nuevo estoy en necesidad y sin dinero. Así que pobre de espíritu significaría un hombre que viene a Dios de esa manera. Y dice, Señor, soy una persona necesitada. Y que viene a Dios cada día consciente de su necesidad espiritual, pidiendo ayuda para satisfacer su necesidad espiritual. Así como el mendigo pediría ayuda para satisfacer su necesidad física. En el libro de Proverbios hay un versículo que habla de esta condición. En Proverbios capítulo 8, verso 34. Este capítulo es un capítulo sobre la sabiduría, y Cristo es retratado aquí como sabiduría. Yo, la sabiduría, como se lee en el versículo 12. Y fue a través de la sabiduría que el mundo fue creado, y Él estaba allí, y dice en el verso 26, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, cuando Él estableció los cielos, versículo 27, allí estaba yo. Así que sabiduría es lo que necesitamos. Y aquí dice, en Proverbios 8, verso 34, bienaventurado el hombre que me escucha, que vigila cada día a mis puertas. Piensa en ese mendigo que espera a mis umbrales, solo como un mendigo que espera su regalo de dinero diario. Debemos venir ante Dios como mendigos espirituales cada día. No vendríamos así a menos que estemos necesitados. Es decir, la gente rica no va a mendigar a las casas de la gente. Se avergonzarían de hacerlo. Pero un mendigo no se avergüenza porque está necesitado. No tiene dinero para la comida o sus necesidades diarias. Y es consciente de ello. Y solo la persona que es consciente de su necesidad espiritual es la que se presentará delante de Dios todos los días. Y dirá, Señor, soy una persona necesitada. Por favor, dame sabiduría para hoy. Y dice aquí en el verso 35, el que me encuentra, encuentra la vida.
Así que esto es lo que significa ser pobre en espíritu, ser consciente de nuestra necesidad espiritual constantemente. Y el que es consciente de ello constantemente busca la sabiduría de Dios. Poseerá todo el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que debes mirar el reino de los cielos como las riquezas del reino de Dios. Y la Biblia dice en Efesios 1, verso 3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Cada bendición del Espíritu Santo es nuestra en Cristo, en los lugares celestiales. Eso significa que tenemos que tener nuestra mentalidad puesta allí. Si vas a poseer esto, esto es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y si pensamos en ello como una gran mansión con 1000 habitaciones, como una ilustración, la llave maestra que abre cada puerta de ese palacio es la pobreza de espíritu. Bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu y puede poseer el reino de los cielos. Los tesoros en cada habitación son suyos, si él tiene esta llave maestra. Así que ahora tienes la llave maestra. Si quieres poseer el reino de Dios, debes de ser consciente de tu propia necesidad. A menudo el diablo nos hace conscientes de las necesidades de otras personas. Al final del Sermón del Monte, Jesús habla de esa mala actitud de juzgar a los demás y les dice: déjalos en paz y júzgate a ti mismo. No te preocupes por la viga en el ojo ajeno. Mira la viga en tu propio ojo. Mira tu propia necesidad. Y así es como comienza y termina el Sermón del Monte. Sé consciente de tu propia necesidad. No seas un entrometido en los asuntos de los demás. Sé consciente de tu propia necesidad espiritual. Ven ante Dios y espera ante Él, y hazlo cada día. La cosa no es solo ser consciente de ello al principio. Cuando venimos por primera vez a Cristo, todos somos conscientes de que somos pecadores, y en ese momento somos muy conscientes del hecho de que necesitamos la ayuda de Cristo para que nuestros pecados sean perdonados. Pero muchas personas se detienen allí. No nos damos cuenta de que necesitamos la ayuda de Dios para la liberación de esta naturaleza miserable, esta naturaleza corrupta que tenemos heredada de Adán. Y si anhelamos eso, nos daremos cuenta de nuestra propia necesidad y no estaremos mirando las necesidades de los demás. Un vagabundo o un mendigo viene a una casa pidiendo para él mismo. Y es así como tenemos que venir a Dios y decir: Señor, soy una persona necesitada. Es muy fácil, como dije, reconocer esto el día que nacemos de nuevo. Pero 50 años después de haber nacido de nuevo, todavía tenemos que vivir reconociendo nuestra necesidad. Personalmente estoy muy agradecido con Dios que me haya abierto los ojos y ver esto. Ser consciente de mi necesidad aún hoy. Presentarme ante Dios con las manos vacías y decir: Señor, te necesito. La imagen que Jesús usó de la rama en el árbol, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, él dijo, una rama siempre es consciente de su necesidad. Si una rama ha estado en un árbol y ha producido mangos durante 50 años, todavía necesita permanecer en el árbol para producir mangos este año. No puede decir: tengo 50 años de experiencia, ahora puedo cortar el árbol y producir mangos por mi cuenta. Es imposible. Una rama es constantemente pobre de espíritu y por lo tanto constantemente produce fruto. Es cuando un hombre empieza a pensar que puede confiar en su experiencia y no en Cristo, es que deja de producir fruto. Ahora, permítanme añadir una cosa más. Las ramas que se han bajado con más fruto son las que más se inclinan hacia abajo. Las ramas más erguidas son las que no tienen fruto. Cuanto más fruto tenemos, más humildes nos volvemos. Cuanto menos fruto tenemos, más orgullosos somos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pasaremos a la siguiente característica aquí en el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y la palabra consolar significa fortalecido, justo en medio de ella, de fuerte. Es un ejemplo de una enorme área militar protegida, un fuerte reforzado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, la gente en el mundo llora por todo tipo de cosas. La mayoría de la gente llora por algún motivo personal, ya sea porque perdieron dinero, perdieron un ser querido, o porque perdieron su reputación, o perdieron algo de esta tierra, o la dignidad, o su propio trabajo, o algo así. Pero aquí no está hablando de tal luto. No es luto porque alguien me hirió. No es llorar por mis propias penas.
Jesús nunca lloró por sus propias penas, pero sí lloró por los demás. Leemos que lloró por Jerusalén, lloró por la tumba de Lázaro, pero nunca lloró por la forma en que la gente le trataba. Cuando le llamaban el diablo o le escupían, él nunca lloró por sí mismo. No solo eso, cuando él estaba tomando la cruz y tropezando en el camino a la cruz, leemos en Lucas 23, verso 27, que una gran multitud de gente le seguía mientras iba llevando la cruz. Y algunas mujeres lloraban y se lamentaban por él, al verlo ser azotado y golpeado, la sangre fluyendo por su espalda llevando esta pesada cruz, tropezando y la corona de espinas sobre su cabeza. ¿Sabes lo que Jesús les dijo en Lucas 23, verso 28? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Estoy bien. Sí, mi espalda está desgarrada y hay una corona de espinas sobre mi cabeza y llevo una cruz pesada. Me van a matar en unos momentos, pero estoy perfectamente bien porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿Podrías tener esa actitud cuando estás sufriendo? No llores por mí, estoy bien. Pero si quieren llorar, lloren por ustedes y por sus hijos. Miren su condición espiritual. Si ven, estos fariseos están vestidos con túnicas y se ven muy grandiosos. ¿Qué va a pasar el día que Cristo vuelva y diga a las montañas que caigan sobre nosotros y nos cubran? Lucas 23, verso 30. Así que ahí está la actitud de Jesús. Él no derramó lágrimas por sus propias penas, como dice la canción, sino que sudó gotas de sangre por mis penas. Este es el verdadero discípulo de Jesús, el que llora. Llora porque no es como Cristo, que llora cuando ha pecado, que llora cuando ha resbalado. No llora por la forma en que la gente lo trata. Él cree que eso es lo designado para él en esta tierra, el ser deshonrado por la causa de Cristo. Pero él se lamenta siempre que ha deshonrado al Señor por el pecado o por el fracaso. Se lamenta también cuando va a un nivel superior por los pecados de los demás, por el fracaso de los demás, como Jesús lloró sobre Jerusalén. Así que este es el lamento del que se habla aquí. Bienaventurados los que lloran porque serán fortalecidos. Quizás la razón por la que algunos de nosotros no estamos siendo fortalecidos es porque no estamos lamentándonos por nuestro pecado. Y es un nivel más alto ir más allá de eso, cuando lloras por los pecados de los demás. El apóstol Pablo había llegado a ese alto nivel que les dijo a los corintios que habían fallado miserablemente. Les dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 21, temo que cuando yo vaya a ustedes, 2 Corintios 12, verso 21, mi Dios me humillará ante ustedes. ¿Por qué Dios debería humillar a Pablo? Él que ha vivido una vida tan recta sin pecado contra sí mismo. Pero dice, yo tengo que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad y la sensualidad. Él enumera algunas de las cosas que tienen en medio de ellos en la iglesia en el versículo 20. Celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Y él piensa en todos estos pecados entre la gente y se llaman a ellos mismos el pueblo de Dios. Y él es su padre espiritual y llora. Ya sabes, como un padre terrenal lloraría si su hijo está muy enfermo. O si su padre es demente espiritual, estaría muy afligido porque su hijo se está desviando hacia las drogas o malos hábitos. Pablo era un padre espiritual para los corintios, y todo pastor cristiano verdadero debe ser un padre espiritual para su rebaño. El hecho de que sea padre no es solo criticar al rebaño, sino que llorará sobre ellos, como Pablo lloró sobre los corintios. Solo un hombre así es apto para ser un líder espiritual. Hay un versículo en Isaías capítulo 49. Este es un gran capítulo sobre el liderazgo espiritual. Pero dice en el verso 10, en medio del verso, el que tenga compasión del pueblo lo guiará. ¿Quién es apto para ser un líder espiritual? El que tiene compasión de la gente. Y así, este lamento se refiere al lamento por uno mismo, por el propio pecado y la propia falta de semejanza a Cristo. Y llorar por los demás. Nos fortaleceremos si lo hacemos y encontraremos la fuerza para ser capaces de fortalecer a otras personas también, si vamos por este camino. En tercer lugar, dice en el verso 5, una tercera actitud correcta
Es bienaventurados los mansos o aquellos que son humildes y mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y creo que esto se refiere a aquellos que no lucharán por sus derechos, que no tomarán represalias cuando sean maltratados. Los que son mansos significa ser como Jesús cuando le quitaron sus derechos. Él no se defendió. Él no maldijo a los que le maldijeron. Él no oraría por el juicio de Dios sobre los que lo crucificaron. Nos dijo en Mateo 11, verso 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Soy humilde y manso de corazón. No es una palabra fácil de traducir completamente al inglés. Y eso es porque hay muchas traducciones diferentes que la gente utiliza. En el margen de mi Biblia dice, humilde, manso. Y creo que la imagen general es una que no está luchando por sus derechos en la tierra, porque dice aquí que heredarán la tierra un día. Dios da la tierra a los que no luchan por ella. Este es el camino de Dios. No son los que luchan por sus derechos a los que Dios da sus mayores bendiciones, sino a los que ceden sus derechos. Porque Jesús fue hasta la cruz, dice en Filipenses capítulo 2, y renunció a todos sus derechos. La humildad y su mansedumbre se vio en esto. Filipenses 2, verso 8, que Él se humilló a sí mismo hasta la muerte. Incluso la muerte en una cruz vergonzosa. Fue humillado y avergonzado, porque Él estaba dispuesto a bajar así a ese nivel. Por lo tanto, dice en el versículo 9, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. La razón por la que Cristo es exaltado hoy a la derecha del Padre no es porque siempre estuvo allí desde la eternidad. Siempre estuvo allí como Dios. Pero cuando vino a la tierra como hombre, se ganó su derecho a venir a la derecha del Padre. Es muy importante entender eso, que Él se ganó el derecho de volver a la derecha del Padre, porque demostró la naturaleza de Dios perfectamente en su vida terrenal, como hombre enfrentándose a todo tipo de tentaciones, y se humilló hasta el punto de muerte, incluso la muerte en una cruz. No luchó por sus derechos, y por lo tanto un día toda la tierra le será dada. Por ahora se le ha dado un nombre que estará por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla que está en el cielo y en la tierra. Eso todavía no ha sucedido. Mucha gente desprecia el nombre de Jesús el día de hoy y no doblan sus rodillas ante ese nombre. Mucha gente en la tierra no lo hace, pero un día definitivamente toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda la tierra le será entregada, porque fue manso. Y los que sigan en ese camino de la mansedumbre, Jesús dijo, aprended de mí en Mateo 11, verso 29. Lo único que Él nos dijo que aprendiéramos de Él fue esta gentileza y mansedumbre. Mateo capítulo 11, verso 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que hay algo que tenemos que aprender de Jesús. Él no nos dice que aprendamos de un libro. Él dice, mírame y verás cómo no luché por mis derechos, cómo renuncié a mis derechos y fui manso y humilde, y encontraréis descanso a vuestras almas. Creo que la razón por la que tantos cristianos están inquietos y en tensión, algunos hasta tienen crisis nerviosas, y para eso solo hay una razón. No son mansos. Interiormente están luchando por algo. Están buscando por sus derechos y por lo tanto están inquietos. Así que vamos a aprender estos tres valores que fueron enseñados hoy. Sean pobres en espíritu, llorar por nuestros semejantes y ser mansos. Nunca pelear por nuestros derechos, sino caminando en humildad y dejando que Dios nos dé lo que Él vea que necesitamos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía por el camino de la vida.
Queremos verlo claramente y caminar por ese camino todos nuestros días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.